¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Pero ¿cómo se te ocurre? Es peligroso. Quería verte. ¿Y por qué entraste por la puerta? Me metí por el cuarto de baño. ¿Y el hombre que está vigilando? ¿No me vio? Juan, me da miedo que hagas estas cosas. ¿Cómo está tu herida? Mejor. ¿De veras? Te lo demuestro. La cena ya está servida, señora. ¿Le dijiste a tu tío que Juan y la señora Aimee no habían muerto? No, señora. De verdad, se lo juro. No te creo. Por favor, señora, yo no fui de veras. Ve a ver si mi hijo quiere cenar. Y avísale al señor Alberto. ¡Anda! Sí, señora. Parece increíble que todavía no hayan enviado al sustituto del jefe de la cárcel. Si se muere el presidente municipal, este pueblo se va a convertir en territorio de nadie. Pero tú estás haciéndote cargo, ¿no? Alguien debe hacerlo, ¿no? Estás particularmente callada esta noche. No tengo nada que decir. Vi al licenciado Mancera en la mañana. Anoche vino. Parece que se reabrirá el caso de Juan del Diablo. Dicen que tanto él como la esposa de Andrés Alcázar no han muerto. ¿De veras? ¿No te lo dijo la señora Mónica cuando vino? Sí, pero nada más me habló de su esposo y no de su hermana. ¿Y por qué no me lo dijiste? Evidentemente tu madre no te lo platica todo. Despídete de tu tío, hija, y vámonos a dormir. No tengo sueño. Por favor, un rato más. Deja que se quede. Está bien. Buenas noches, hija. Buenas noches. Que descanses, mamá. Tú también, hija. Con permiso. ¿Qué te pareció el licenciado Mancera? No sé. La primera vez que lo vi fue en casa de doña Sofía. Llegó muy enojado y le habló a ella de una manera poco correcta. Luego se metieron al despacho. Tú estabas allí con el señor Andrés. En cambio, anoche fue muy amable. Quiero que sepas
que Noel Mancera es un delincuente. ¿De veras? ¿Por qué? Los que abusan de los demás, que mienten y engañan, son delincuentes. ¿Y el licenciado Mancera hizo todo eso? Sí. Y si intenta acercarse a ti, debes rechazarlo. ¿Y por qué querría acercarse a mí? Yo no tengo nada que ver con él. ¿Cuándo me vas a regalar la sortija de compromiso? Esas son frivolidades. Pero es la costumbre. Además, ¿cómo vas a ver la gente que estoy comprometida si no tengo el anillo? Es lo único que te importa, que los demás estén enterados. No es lo único. Pero cualquier muchacha le da gusto decir que ya tiene novio. Sin importar de quién se trate. Claro que importa. Si es feo y viejo, no puede una presumir. Entonces me aceptaste porque no estoy ni tan viejo ni tan feo. Bueno, también porque me dio gusto saber que yo te intereso. Ya te lo dije. Nunca lo hubiera imaginado. Aun si cierta sospecha debí tener desde el momento en que no te agradaba que tuviera amistades. Especialmente varones. ¿Era por celos? No fue por celos. ¿Y entonces? Esas preguntas no se hacen. Y mejor vete a dormir. Pero si estamos platicando. Ya no quiero platicar. ¿Por qué? Si tú mismo le dijiste a mi mamá que me quedara. ¿Dije algo que te molestó? No. Es que todavía no puedo creer que ya tengo novio. Que me voy a casar y que tendré mi casa. ¿Y a dónde vamos a vivir? Porque ya no quisiera que anduviéramos de pueblo en pueblo. Buenas noches. ¿Y qué piensas hacer ¿De qué? con el niño? Se aprovechó de ti, ¿verdad? Pues sí. Pero no necesito tu lástima ni la de nadie. No es lástima. Sino quiero demostrarte que comparto tu pena. Y quiero que sepas que si necesitas de alguien, aquí me tienes. Es que yo no quiero a este chamaco. ¡No lo quiero! No digas eso. Él no tiene la culpa. Yo tampoco. Quiero tanto. Yo te amo. Es mi vida. Y tú la mía, Mónica. Nadie nos va a separar. Ni siquiera la muerte. Y que nos llegue juntos. Así será. Cabo. ¿Y la Azucena qué? ¿Ya te decidiste? Ya le... ¿Está muerto? Yo sé lo que te digo, hija. Cuando un hombre decide casarse, no necesariamente es porque está enamorado. A veces es por conveniencia o porque considera que ya llegó el tiempo de tener una familia. ¿Tú crees que es el caso de mi tío? Yo creo que sí. ¿Por qué me escogió a mí?
¿Por qué no se buscó a otra? No lo sé. Además es mayor para ti. Bueno, no es un viejo y es bien parecido. ¿Es lo único que te importa? ¿Que sea bien parecido? ¿No? Pero es que sentí no sé qué cuando me dijiste que quería casarse conmigo. Hace unos días te agradaba Andrés Alcázar. Pero ya no es viudo. No es que te lo esté proponiendo, sino que quiero hacerte notar que si ayer te gustaba otro, no sabes qué es lo que quieres. Y puedes cometer un error terrible al aceptar a Marcelo. Es que a mí me gusta. Y ayer te gustaba Andrés. Sí, pero Marcelo me gusta más. ¿Cómo puede agradarte si es tan insensible? Con un corazón de piedra, incapaz de sentir afecto hacia nadie. A lo mejor eso es lo que necesita. Que lo quieran, que le digan palabras amables. Hasta las fieras se ablandan con cariño. Ay, Mariana, no lo puedo creer. Yo solo iba armado con el cuchillo. Cuando los vi, le grité que la soltara. Él se escudó con ella y me disparó. Casi enseguida escuché otro disparo y vi a Espíndola caer. Fue el tuerto. Había entrado detrás de mí. Por eso tienes que entender que yo no puedo permitir que un hombre tan leal como él sea encarcelado por defender mi vida. Sí, entiendo. Alegando legítima defensa. Yo tengo una oportunidad, Mónica. Mientras que él no tiene ninguna. Todo se va a arreglar, ya verás. Volveremos a estar juntos todos los días. Si el juez tarda en desocupar la casa, nos iremos a la palapa. ¿No te importa? Contigo iría hasta el fin del mundo. Fui a ver a Susana. A casa del licenciado Romero. De veras que te atreves demasiado, Juan. Tenía que verla. Está esperando un hijo. ¿Quién te lo dijo? Segundo. ¿Ya lo sabías? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Preferí que fuera ella la que te lo contara. Fue ese infeliz de Guadalupe Cajiga. ¿Y qué vas a hacer? Ya veré. Pero por lo pronto le pedí que dejara ese trabajo y viniera aquí contigo. ¿Te molesta? No. Solo que... Juan, ya no soporto estar aquí. Mi mamá me acosa todo el tiempo. No quiere que vuelvas conmigo, ¿verdad? No. Y quiero irme. Llévame contigo. No, mi amor. No es vida para ti. Soy fuerte. En el convento me acostumbré a una vida dura, de sacrificios. No se trata de eso, Mónica. Sino que yo estoy en peligro constante. Lo vamos a compartir. No, porque yo estaría preocupado de que algo te pasara. En este momento necesito tener la mente fría, mis sentidos alerta. Teniéndote ahí a mi lado no podría. Hubiera dado mi vida para que todo esto no pasara. Te prometí una vida tranquila y feliz, y ya ves. Mi felicidad eres tú, Juan. Nada más tú. Te quiero tanto. ¿Una copita? Sí, hace falta. Bueno, pues ya nos quitamos ese problema de encima, ¿no? Pues sí.
El dichoso cabo ya se había vuelto muy alzado. Y don Alberto pues te va a estar muy agradecido por haberlo liberado de él. No lo hice por él, sino por mi patrón. ¿A poco te pidió que te lo echaras? El joven Andrés no pide esas cosas. Es demasiado fino, pero yo sé lo que le conviene. Oye, así que no le dijiste nada a don Alberto de mí. ¿Me lo juras? Claro que no. Mira, yo tengo mi manera de pensar. Con todos estos caballeros tan importantes, tan influyentes, hay que quedar bien y hablar. Pero con quien uno realmente se entiende, se lleva y debe ser derecho, es con los que son de nuestra misma condición. Para los señores nunca dejarás de ser un criado. Te utilizan, te pagan por los servicios, pero cuando ya no les sirves te dan una patada. Por eso, si tengo que ser derecho es contigo, no con ellos. Y tú deberías hacer lo mismo. Mañana llegan unos trabajadores de Campo Real, gente de mi confianza. Voy a poner a unos vigilando la cantina de ese tuerto para que agarremos al chamaco cojo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la Azucena? Está de sirvienta en la casa del nuevo juez. Y tarde o temprano tiene que salir algún mandado. No me gustaría que mi patrón se molestara. ¿Y por qué se va a molestar? Ya te dije, es muy delicado. No es lo mismo un hombre, aunque sea un chamaco, que una mujer. Total, ¿no se lo dices? Igual que no le vas a decir lo del cabo. Bautista, te lo pido como un favor personal. Esa chamaca me gusta mucho. De veras. No, Mónica, eso no. Es lo que yo les dije. Ellos son mi familia, mis hermanos. Hace años que los conozco. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Me quieren, confían en mí. En un principio querían culparte a ti. Decir que te habías llevado a Aimee a la fuerza. Pero me opuse terminantemente. Luego se les ocurrió decir que había sido decisión de ellos, para impedir que mi hermana hablara de lo que vio. Pues no. No voy a aceptar que por defender la honra de tu hermana se encarcele a gente inocente. Yo también les dije que no. Es más, al licenciado Romero yo ya le había contado todo. Hasta le dije que fue una trampa de mi madrina y de Alberto. ¿Y te lo creyó? No sé. Don Noel no confía en él. Lo que pasa ahí es que hay un problema muy grande entre ellos. ¿Te acuerdas que don Noel nos habló de la señora Amanda? Sí. De la cuñada del juez. Bueno, pues ella tiene una hija. Y el padre es don Noel. ¿De veras? ¿Y estás cómodo en ese refugio? Estoy bien, no te preocupes. Apaga la luz, por favor. Mi amor, ten cuidado. Hazlo por mí. Todo lo que hago, lo hago por ti. Porque tengo que cumplir con lo que te prometí. ¿Vas a ir a misa el domingo? Siempre lo hago. Pero ve a la de 10. ¿Por qué? Porque quiero que reces por mí. Me alegra tanto verte. Pero también me da miedo que vengas. Te quiero.
Buenos días, señora. Me dijeron que me necesita usted. Bueno, yo no. Mi nuera. Su nuera, pero... Sí, ya sé que dijeron que había fallecido, pero no fue así. ¿Quiere sentarse? Gracias. Resulta que fue una verdadera tragedia, doctor. No tiene idea de lo que sufrió la desdichada. ¿Está viva? Fue raptada por esos individuos que rodean a Juan del Diablo. Pero es que... Sí, se corrió el rumor de que se había fugado con él, pero fue mentira. La obligaron para que no los delatara. ¿No se ha enterado usted que Juan del Diablo está vivo? Me da mucha pena que nos dejes, Azucena. A mí también, señora, pero me voy con la señora Mónica. ¿A casa de su madre? Sí. Voy contigo. ¿Para qué? Necesito decirle algo de la casa. Dile a Joaquín que nos acompañe mientras yo voy a avisarle a Mariana. Doña Amanda quiere ir a visitar a la señora Mónica y dice que nos acompañes. Sí, claro. Oye, Azucena, ¿puedo ir a verte? Si quieres. Sí quiero. Buenos días, prima. Buenos días. Ya está aquí el médico. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, tía. Doctor. Buenos días. Por aquí sí me hacen el favor. ¡Vámonos! ¿Qué lastimó? ¿Quién se puede parar? ¿Por qué? Síguelo, Joaquín. Bueno, según los síntomas que presenta la señora, parece que sí está en estado. ¿Parece? Sí. La repugnancia por algunos alimentos, esa sensación de mareo, los vómitos matutinos y la suspensión de su periodo. Todo nos da a entender que así es. Entonces no estamos seguros. Es muy pronto para una certeza absoluta, pero no hay razones para dudar. Bueno, se lo agradezco, doctor. Con su permiso. Pase usted, doctor, y gracias. Lo acompaño. Gracias. No nos estás engañando, hija. ¿Es verdad todo lo que le dijiste al médico? ¿Por qué siempre tienes que dudar de mí? Es que también la vez pasada. La vez pasada fue una falsa alarma. Pero ahora estoy segura. Con permiso. Hasta luego. ¿Vino a ver a Aimee? Sí. ¿Y? Según lo que le dijo, parece ser que sí está de encargo. Pero también puede inventar los ascos y todo lo demás. ¿Y entonces? Hay que esperar. ¿Qué le vas a decir a Andrés? Si le manifiestas tus dudas, a lo mejor volvemos a lo de antes, al divorcio y al escándalo. Es que ya no quiero engañarlo. Si le aseguro que está de encargo y luego resulta que no, voy a perder su confianza para siempre. Entonces haz lo que consideres más oportuno.
El médico ya se fue. Aimé tiene todas las molestias de un embarazo. Pero no creo que ese hijo sea mío. Tanto ella como Mónica aseguran que Juan no la ha tocado desde su matrimonio contigo. Y su periodo se le suspendió hace poco más de 2 meses. Eso no prueba nada. ¿Qué hacemos entonces? Porque si es hijo de Juan, la corro en este mismo instante. Pero ¿y si es tuyo? Es que jamás tendré la seguridad, madre. Te entiendo. Pero ¿qué podemos hacer? Dejamos que se vaya. Que la criatura nazca y sea criado con el estigma de un bastardo. Que se vuelva un delincuente como Juan. ¿Y si de verdad es hijo tuyo? Te sugiero que se quede hasta que dé a luz. Luego ya veremos. Hijo, me da tanta pena verte así. Es que no sé qué hacer para sentirme mejor. Quiero desquitarme, mamá. Necesito hacerlo. No sé quiénes eran. A lo mejor policías. ¿Por qué? Para averiguar dónde está Juan. Tal vez por eso se la llevaron. No, no creo. Es que su cuñado nos tiene vigilados a todos y a lo mejor dio órdenes. Pero si Marcelo no sabe que Azucena conoce a su esposo. Bueno, pudo haberlo averiguado. Entonces hubiera mandado por ella a la casa. Yo no le dije que se iba a ir. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿La encontraste? No, estuve llamándola, recorrí las calles, pero desaparecieron. ¿Crees que serían policías? No sé, iban vestidos como gente del campo. A lo mejor fue don Guadalupe Cajiga. ¿Tú crees? Es que siempre me preguntaba por ella. ¿Quién es? ¿Y por qué tu patrón quiere encontrar a Juan del Diablo? ¿Para justiciarlo? Pues sí, y ojalá me dé a mí el encargo. Siempre me ha caído muy mal, desde chamaco se le veía lo alzado. ¿Por dónde crees que ande? Pues espero que pronto lo sepamos, ¿no? ¿Qué pasó? La chamaca ya está. Muy bien. ¿Ya tan pronto la encontraron? Sí. Macario y Pancho la llevaron camino al jacal ese, el que usted dijo. Ah, pues Roque la va a recibir con mucho gusto. Ve a ver quién es. Sí. Ya estuvo, compadre. Buenos días, señor Cajiga. Buenos días. Le traigo un citatorio, señor. ¿A mí?